Vamos a estar orando por esta palabra en este momento. Me gustaría que oremos antes de comenzar. Señor, te bendecimos y te damos gracias como cada ocasión, Señor. Cada servicio de oración hoy, Señor, traigo esta palabra que has colocado sobre mis labios, esta continuación, Señor, sobre la fidelidad que nace, o mejor dicho, la perseverancia que nace de la fidelidad de Dios. Y quiero darte gracias por la oportunidad de poder dar esta serie. Te pido, Dios, que salga como espada de dos filos la palabra y que llegue a lo más profundo del corazón, que allí discierna entre lo que haya en cada corazón y que, Señor, que donde esté sembrada, allí crezca y que dé fruto al 100 por 1, que no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto que fue enviada a hacer. De esta manera yo he orado al Padre en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, vamos a comenzar. We are going to commence. Gracias a Rachel, que hoy me está haciendo el translate. Thank you for the translator today. Esta es la serie que se llama This is a series that is called La perseverancia que nace de la fidelidad de Dios. The Perseverance that is born from the faithfulness of God. Estamos en el capítulo 1 de Filipenses, We are in chapter 1 of Philippians, versículo 7. Vamos a estar trabajando el día de hoy. verse 7. Esta es la tercera parte de la serie, This is the third part of the series. pero le puse un código porque esta parte se divide en 3 subpartes. But I put a code because this part is divided by 3 De la tercera subparts. parte, esta es la A. From the third part, this is A. Vamos a seguir luego con la B y con la C. Then we will continue with B and C. En esta enseñanza que te está trayendo hay mucho estudio profundo, hermenéutico y teológico. In this lesson that we have very profound studies that are theological and hermeneutical. De hermenéutica. Entonces, hermenéutica. Yes. Vamos a comenzar. Oye, ese inglés mío está tremendo. Vamos a tener mucha enseñanza muy profunda, porque lo que queremos es conocer qué había en el corazón de Pablo cuando escribió esto. We'll have very profound lessons because we want to know what happened in the heart of Paul when he wrote this. Y mi esperanza es que usted se quede tan maravillado como yo cuando preparé la enseñanza. And my hope is that you're as amazed as I was when I prepared this. Porque cuando uno prepara este tipo de enseñanza, tú pasas por un proceso espiritual. When you prepare these type of teachings, you go through a spiritual process. Hay momentos donde uno hasta se quebranta en medio del estudio. You might even be broken inside the study. Porque si usted no sabía, yo soy bien sentimental. If you didn't know, I'm very sentimental. Y fácilmente se me salen las lágrimas cuando comienzo a entender ciertos puntos. And easily I start tearing up when I start to understand certain points. Por lo tanto, para no dejarlo allí llorando conmigo, vamos a seguir hacia adelante. So to not leave you crying with me, we'll continue forward. Dentro de la serie, esta enseñanza tiene un tema. In this series, this lesson has a title. Que es, sí, dentro de la serie tiene un tema. Y el tema es A theme. Topic. la comunión de la gracia, The communion of the grace. la evidencia de la obra de Dios en su pueblo. The evidence of the work of God in His people. Vamos a estar hablando de la comunión en medio de la iglesia, We will be speaking about the communion inside the church, y esto se va a mostrar como una evidencia and it'll be shown as evidence en lo que Dios está haciendo en su pueblo. and what God is doing in His people. Por eso es que he querido que preste mucha atención That's why I want you to pay a lot of attention para que se siente maravillado así como yo. so you feel as amazed as I do. Voy a leer el versículo número 7 antes de comenzar. I'll read verse number 7 before commencing. Lo tenemos en pantalla. Dice, como me es justo sentir
esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in my defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. Ese texto no puedo comenzar a hablar de él si no hablo del texto anterior, que es la segunda parte de esta serie. Yo estuve hablando la semana pasada de esa segunda parte. This verse, I cannot speak about it without speaking about the last verse, which was in the second part of the series. Y en esa parte nosotros la voy a leer para que quede en récord. And I'll read that part right now. Dice, estando persuadidos, versículo 6 es el anterior, que si el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verse 6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Las personas que están viendo por primera vez y están viendo esta parte, quiero que sepan de que tenemos una segunda parte. Esta es la tercera parte de esta serie. Hay una segunda parte que explica muy claramente el texto número 6. For the new people that are watching this, there's a second part to this series and we are in the third part right now. Y Pablo, según la teología y el conocimiento de Pablo, él entendía, él estaba seguro And according to the theory and the knowledge of Paul, he was very sure de que sí, si Dios comenzó algo bueno en ti, él lo va a terminar. he was so sure that if God started something in you, he will finish it. Él estaba seguro y la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba tan seguro de eso? He was so sure, and the question is, why was he so sure of this? La pregunta segunda, pues ya Second preguntamos si él, ¿por qué él estaba tan seguro de eso? The second question, La pregunta es, ¿los filipenses eran gente perfecta? were the Philippines perfect people? Y usted va a decir, no. And you might say no. Bueno, ya breve vamos a leer unos textos bíblicos de unos problemas que tenían los filipenses. And we'll read biblical verses of the problems of the Philippians. Era porque tampoco tenían problemas ni conflictos. It's Es because, pregunta. and the question is, they didn't have problems and conflicts. No, No, porque ellos tenían problemas. Como toda persona, como toda iglesia, tienen sus problemas. because they had problems just like any other person or church. Si usted va a Filipenses 4.2, que solamente lo voy a mencionar, no lo voy a leer, If you go to Philippians 4:2, which I'll only mention, es un texto donde Pablo está hablando y está corriendo un problema de división. it's a part where Paul is correcting a problem of division. En el capítulo 3, versículo 2 de la misma carta, él está hablando sobre los falsos maestros que habían en ese lugar. In chapter 3, verse 2, he's speaking about the false teachers that were in that area. O sea, no está diciendo que en la iglesia habían falsos maestros, sino que en la zona habían falsos maestros y tenían que cuidarse de esto. And he wasn't saying that in that church there was false teachers, but in the zone there was bad teachers that you had to take care Y en of. el capítulo 2, del 1 en adelante, los llama a que sean humildes. And in chapter 2, it tells you to be humble. O sea, lo que estoy trayendo con esto en la introducción es que se está hablando de un grupo de gente que lo puedes ver como tú y como yo. O sea, tenemos situaciones y una sociedad que tiene situaciones. And we see that here, these group of people are just like you and I, Entonces, with problems. ¿por qué Pablo le está diciendo que él está seguro, está confiado de que Dios va a terminar la obra que comenzó en ellos, sabiendo que eran gente imperfecta? And why was Paul saying that what God starts in them, he will finish, even if they are imperfect people? Y la explicación está en el texto que vamos a estudiar hoy. And the explanation is in the verse that we'll read today. Esa es la respuesta de ese por qué. It's the answer of that why. Porque la confianza Because the trust nace de la evidencia
de lo que él está viendo. It is born of the evidence of what he is seeing. O sea, vemos a un Pablo que está viendo cómo Dios trabaja dentro de la iglesia. So we see a Paul that is seeing how God works inside the church. Y para muchos estudiosos, este principio es uno de los principios más sólidos y más fuertes de Pablo cuando escribe las cartas. And for a lot of people that study, this start is very hard for Paul when he is writing. Y cuando nosotros comenzamos la serie, estuvimos hablando de que Pablo descansa su perseverancia en que Dios es fiel. And when we started this series, we know that Paul rests his perseverance in this. O sea, él no está descansando en la imperfección de él. He is not resting in his own imperfection. Él está descansando en que Dios es fiel. He is resting in that God Sacamos, is él faithful. usa, él usa, él usa, él usa, él usa. Él está descansando en Dios. He is resting in God. Un segundo de silencio, reflexionamos y continuamos. Él tenía una seguridad He had this confidence que para que si el creyente no descansa that if the believer does not rest en Jesús, in Jesus, en la fidelidad de Jesús, in the faithfulness of Jesus, iba a tener problemas. they would have problems Porque él conoce al ser humano, él es un ser humano. because he knows humans and he is human. Él sabía que la iglesia iba en un proceso de crecimiento, He knew that the church was in a process of growth, de aprendizajes. of learning. Por eso es que nosotros no nos podemos medir por nuestras debilidades That's why we cannot measure ourselves with our own weakness o de donde tú viniste, or where you came from, de donde Dios te sacó, of where God take you out from, porque eso no te identifica. because that does not identify you. Te identifica lo que Dios está haciendo contigo. What God does with you is what Sama, él identifies usa, él usa, él usa. Lo que Dios quiere terminar en ti. you. What God wants to finish in you. No te identifica la familia The family does not identify you o el pecado que cometiste. or the sin that you committed. Te identifica Jesús Jesus identifies you en la fidelidad de Él. in his faithfulness. Sama, él usa, él usa. Sigamos hacia adelante. Continue. Tenemos un Pablo en esta carta que exactamente una de las cosas que él hace es que abre el corazón y sus debilidades. We have a Paul that he opens his heart and his weaknesses. Y él abre el corazón para demostrar y hablar sobre la perseverancia de nosotros, los cristianos. And he opens his heart to talk about the perseverance of us Christians. Que esa realidad es una realidad, o sea, que esa perseverancia es una realidad que se vive dentro de la iglesia. And that reality is shown inside the church. Él tuvo muchos años viendo cómo funcionaba la iglesia. He had many years watching how the church works. Él sabía, por darle un ejemplo, una ilustración, He knew cómo llega la gente a Cristo y cómo Cristo va trabajando poco a poco con las personas. how people went to Christ or arrived to Christ and how God will work. Y las personas comienzan a dar cambios. And the people started changing. Y él dice, si yo estoy viendo esto And he said, if I'm seeing this en cada persona dentro de la iglesia, in each person in the church, si yo estoy viendo esto if I'm seeing this en race, cómo ellos mismos se ayudan, how they help each other, eso quiere decir de que Dios está trabajando. this means that God is working. Voy a dar un testimonio. I'll give a testimony. Yo lo dije en otra enseñanza, pero lo quiero repetir ahora. I said it in another teaching, but I will repeat it. Cuando usted le predica a alguien, When you preach to somebody, recibe al Señor receive God, y se comienza a congregar en algún lugar and start congregating in a place, y pasan algunos meses, algunos años, and a few months or years pass, y tú ves a esa persona nuevamente and you see that person again, y has visto los giros, and you saw them change, cómo esa persona ha cambiado, how they have changed. tú puedes ver cómo esa persona está perseverando en la gracia y en la fidelidad de Dios. You see how that person is persevering in the grace and the faithfulness, Y lo ves avanzando. and you see them going forward. Entonces, Pablo está viendo esto Paul is seeing this, y definitivamente dice, estoy confiando de que Dios va a terminar esto. and he says, I'm trusting that God is No- finishing this. nosotros estamos comenzando, We're starting, pero lo que yo no termine, lo va a terminar Él. but what I don't finish, he will. Porque Él está viendo cómo Dios lo está haciendo. Because he is watching how God is doing it. Pablo, cuando le escribe esta carta,
Paul, when he writes his letter a los filipenses, to the Philippians, ¿se acuerdan? Luego del año 60-62 después de Cristo. around the year 60-62 after Christ. Y esta carta cuando fue escrita, In this letter, when it is written, muchos pueden pensar de que están viendo el fracaso de un Pablo, some might think that they are seeing a fail of Paul, porque Pablo era un cristiano, because Paul was a Christian, un apóstol an apostle, en medio de una cárcel. inside a jail. Y usted sabe que cuando usted lo meten, si alguien le levanta un juicio y usted lo mete en una cárcel, especialmente por la fe, And you know, if somebody lifts a judge and they put them in jail for their faith, nadie lo va a ver bien, nobody would see that well. porque se te dañó el background. Your background is ruined. O sea, este es un preso. He's an inmate. Sí, algo hizo, He did something. algo malo hizo He did something bad. y queda mal enfrente a la sociedad. And he looks bad inside. Lusa. Pero aquí vamos a ver que eso no le pasó a Pablo. But you see here that this did not occur to Paul. Que lo que le ocurrió a Pablo, hubo unos cambios. That what happened to Paul was changes. Y tú vas a ver cómo la iglesia de Filipos actuó en frente a la situación de Pablo. And you see how the church of Philipps reacted to the situation of Paul. Tenemos un Pablo sin libertad, You have a Paul without freedom, un misionero que está encadenado. a missionary that is in chains. Parece que estaba totalmente y completamente humillado y limitado. He seems to be humbled and limited. Pero cuando tú lo ves desde una perspectiva de parte de Dios, But if you see it from God's perspective, algo contrario estaba ocurriendo. the opposite was happening. Porque Pablo comenzó, ¿se acuerdan lo que le dije? A enviar cartas. Because as I said before, Paul started sending letters. Y él te está diciendo, yo no estoy limitado. And he's saying, I am not limited. Tenemos un Pablo pastoreando de la cárcel a otros lugares, pastoreando, enviando cartas pastorales, We have Paul pastoring from jail and sending letters, dando instrucciones, giving instructions, corrigiendo. correcting. ¿Cómo lo puede hacer? How could he do that? Porque él estaba bien enfocado, él sabe que estaba trabajando para el reino. Because he knew he was working for the kingdom. Cuando él se encontraba en este lugar, no solamente estaba allí haciendo nada, sino que aún la gente que estaba cerca de él estaba siendo impactada por él. When he was in that place, he wasn't doing anything, but the people around him were being impacted by him. Entonces tenemos un hombre que estaba dándole ánimo a los que estaban afuera. We see a man that is giving encouragement to the people Sama, outside. aleluya. Dice que comenzaba la gente a predicar más fuerte. He said, it says that the people outside started preaching harder Porque había un Pablo dentro de la cárcel animándoles. because there was a Paul inside jail encouraging them. Y tenemos a una iglesia de Filipo que a quien se le envía esta carta, And we have the Philipps church that was que él sent, está dando agradecimiento en el capítulo 4. where in chapter 4 he is thanking. Pero, ¿por qué? But why? Porque ellos los estaban soportando. Because they are supporting him. Él le estaba enviando lo que él necesitaba. He was sending what they needed. Y él envía esta carta de agradecimiento. And he sends the letter of gratefulness. O sea que tenemos una iglesia en Filipo que estaba bien centrada. So we have a church in Sama, Philipps Kim, that aleluya, was very sanana. centered. No abandonaron al apóstol, They did not abandon the apostle. no abandonaron al que los enseñó y quien los bautizó. They didn't abandon the one that taught them. Sácame, aleluya, aleluya. Él había formado esa iglesia. He had formed the church. No le dieron la espalda. They didn't give their back to him. Lo ayudaron aún dentro de la cárcel. They helped him even inside jail. Y después que los ayuda, él le manda la carta en agradecimiento y haciendo unas correcciones también. And after they help him, he sends a gratefulness letter and then does a few corrections. Tenemos a un Pablo que más adelante vamos a seguir desarrollando el amor que él tenía por esa iglesia. We have a Paul that will later learn more about his love for the church. Entonces, estamos viendo a un Pablo We have a Paul que no habla como una persona que está en crisis o está en derrota. that does not speak like a person that's in crisis or in
and defeat. Estás viendo a un Pablo que está reconociendo el gobierno soberano que está sobre los hombres. We have a Paul that is recognizing the sovereign governments that is over men, Sana, Kima, Shatarama, Shakama, dice el Señor. says the Lord. Estás viendo un Pablo You are seeing a Paul que está viendo that is seeing que Dios es soberano. that God is sovereign. Y aunque él está preso, And even though he's in él decía, jail, desde aquí yo tengo que trabajar. he's saying from here, I Shakma, have to- Shakanama. Estaba trabajando en la cárcel. he was working inside jail. Y yo estaba diciéndote, God is saying tienes to que you, aprender de que tienes un Dios que es soberano. you have to learn that you have a God that is sovereign. Usted sabe las tres cualidades de un Dios soberano. You know the three qualities of a God that's sovereign. Omnisciente, omnipresente Omniscient, omnipresent, y omnipotente. and omnipotent. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que unos barrotes no me van a limitar. That a few fails will not eliminate me. Que mi condición económica no me va a limitar. That my condition in the economic will not make me Que fail. tampoco me va a limitar mi condición de salud. And my physical condition will not limit me. Lo que Dios va a hacer, What God will do, lo va a hacer. He will do it. O sea, estamos viendo a un Pablo que sabía lo que estaba escribiendo. We are seeing a Paul that knows what he is writing. Sigamos hacia adelante. Let's go forward. En un estudio bien profundo sobre este texto, In a very profound study about this verse, lo que es la confianza de Pablo what is the trust of Paul? cuando él ve la perseverancia de los filipenses, When he sees the perseverance in the Philippians, él está viendo que había algo en común aunque él estaba preso. he is seeing something in common even if he was in jail. Eso se llama la gracia. This is called the grace. Y esa gracia And this grace lo lleva a algo que se llama comunión. is taken to something called fellowship. La fidelidad y lo que es el amor de Dios The faithfulness and what the love of God dentro is de la iglesia. inside the church. Se lo voy a colocar de una manera más simple. I'll bring it more simple. Pablo está viendo Paul is seeing el amor the love en medio de la gracia inside the grace y la fidelidad de unos a otros. and the faithfulness from one another. Shanananana. O sea, ya Pablo no solamente está viendo que Dios es fiel, Now Paul is not only seeing that God is faithful, él está viendo he's que seeing en medio de lo que es la gracia, that in the middle of what the grace is, la iglesia se convierte en agentes de fidelidad. the church is turned into agents of faithfulness. Él está notando que Dios está transformando al ser humano. He is realizing Sacama, that God elusa, is elusa, changing the elusa. human. Hay una transformación There is a transformation que se puede evidenciar en la iglesia y aún fuera de la iglesia cuando lo ayudan dentro de la cárcel. that is shown inside the church and outside when he's getting help in jail. Cuando usted viene a Cristo, When you come to Christ, usted entra a lo que es la gracia. you enter into what the grace Y, is. y yo voy a hablar bastante, hermano, aguanta esto porque voy a hablar de la gracia al derecho, al revés, de arriba para abajo, de abajo para arriba. And hold yourself because I'll speak about grace every way. Porque tenemos que entender cómo funciona la gracia. We have to understand how grace works. Y dentro de la gracia And inside the grace, produce comunión. fellowship is produced. ¿Por qué? Why? Porque todos disfrutamos de la misma gracia. Everyone enjoys of the same grace. Y es un factor común. And it's a common factor. Y esa gracia nos une. And that grace unites everyone. Y ahí tú puedes ver la fidelidad de Dios sobre nosotros. And you see the faithfulness of God over us. Y vas a ver la fidelidad de Dios dentro de la iglesia. And you will see the faithfulness of God inside the church. Y vas a ver cómo la iglesia puede desarrollar ser fiel aún a Dios y a la iglesia. And you will see how the church develops being faithful to God and the church. Pero todo comienza en un fundamento, But this starts in a foundation, la gracia. the grace. Más adelante voy a entrar más en este punto. Later I will continue this point. La gracia que salva también une y preserva el pueblo de Dios. La gracia salva, The grace que salva. that saves
también une y Also- preserva al pueblo de Dios. also unites and presents the people of God. La obra de Dios The work of God va a producir en la iglesia will produce in the church que piense y que aprenda sobre el Evangelio. that thinks and learn of the gospel. Y va a aprender que el Evangelio And they will learn that the gospel es amar a Dios is loving God y amar a sus hermanos. and love their brothers. Aleluya, aleluya, aleluya. Que parte del Evangelio no es que te den las buenas nuevas de salvación, That part of the gospel isn't receiving the good news of salvation, que te dan la vida eterna, that you receive eternal life, sino que eso se tiene que, eso se tiene que ver, se va a manifestar en tu relación con los cristianos. but this has to be manifested in your relationship with the Christians. ¿Y por qué? Why? Porque ellos disfrutan de la misma gracia. Because they enjoy of that same grace. Voy a ser un poquito más claro en esto más adelante, no quiero hacerlo en este momento, Later on, I'll be more clear on this. pero voy a entrar en materia, como dice mi hija. But I'll Voy a enter. entrar en materia. La primera parte dice, First part says, ¿qué produce la gracia? what does grace produce? Va a producir tu manera de pensar en base a lo que es la iglesia. It produces your way of thinking and what the church is. Porque él dice, y ahora vamos al texto número 7, versículo número 7, él dice, como me es justo sentir esto de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros es la iglesia, los filipenses. They are the church in Philippi. Y él está diciendo, como me es justo sentir, pensar, sentir es pensar To think is, de vosotros, y vamos a estudiar ese pedacito. and we'll study this first part. Es una frase que es simple o sencilla, Which means simple or pero es una de las frases más poderosas en el texto. but it's one of the most powerful phrases in the text. Sentir. Vamos a definir sentir desde el griego original. To feel or think, defined in Greek. Pronein. La palabra pronein es sentir. The word pronoun Y aparece en varias ocasiones dentro de esta carta. Varias ocasiones en esta carta. and it's been mentioned a few occasions in the letter. Cuando dice sentir, en el castellano muchos solemos entender de que está hablando de un sentimiento, pero en el griego no significa sentimiento. Many might think that it actually means a real feeling, but in Greek it's not feeling. Está hablando de una manera de pensar. It's speaking about a way of thinking, Es una disposición inferior. inferior disposition, Es una mentalidad a que mentality gobierna la vida. that governs the life. Por eso es que muchas traducciones modernas de la Biblia cambian mucho el texto, porque no entiende realmente qué significa en el griego original. Many modern Bibles change a lot in this verse because Cuando they él make it- está diciendo sentir, he's saying feel, él está diciendo mi pensamiento. he is saying thinking. Él no my está diciendo thoughts. mis emociones. He's not saying his Él no emotions. está diciendo mis sentimientos. He's not saying my feelings. Él va más profundo. Está diciendo yo estoy pensando. He's saying I am thinking Así de todos ustedes. of all of. O sea que la manera correcta de decirlo es yo estoy pensando esto justamente de todos vosotros. So he's saying, think this of you all. Por eso sigamos hacia adelante. Ponen. Pronoun. Pronein. Pronoun. Suena bonito, ¿verdad? Eso es griego. Hermano, yo no sé mencionar bien el griego, pero ahí vamos, la llevamos. También describe, dije ya que describía la manera de pensar. This also describes the way of thinking. Y aquí él lo está trayendo como que la manera de pensar en Cristo. The way of thinking in Christ. Cuando está hablando de la manera de pensar en Cristo, When it's speaking about the way of thinking in Christ, esta palabra, como dije, sale en varias ocasiones. like I said, it is brought up a few occasions. Está hablando de cómo él ve a Cristo, ve a la iglesia.
It is saying how he sees Christ, he sees the church. Como tú ves a Dios, tú vas a ver a la iglesia. How you see God, you will see the church. Shama, shakama, shanama, shanama, aleluya. Tú no ves las circunstancias de las personas. You do not see the circumstances of the people. Por ejemplo, For example, si tú ves un nuevo cristiano con todas sus debilidades, if you see a new Christian with all their weakness, pues cuando lo ves como ser humano vas a ver todas sus debilidades. if you see it as a human, you'll see them Todas all las the fallas. weakness, all the fails. Pero Pablo, cuando está diciendo sentir de vosotros, lo está viendo como Dios lo ve, no como él lo ve. But Paul, when he's saying, think this of you all, he's saying how God sees them. And not O sea, how él lo está he sees viendo, them. él lo está viendo con la gracia. He is seeing them with the grace. Él lo está viendo con lo que Dios va a hacer contigo. He is seeing of what God will do with Y yo quiero traer una ilustración aquí que se me ocurrió esta tarde mientras terminaba la enseñanza y para mí es muy buena. you. And I want to bring an illustration that I came up with as I finished this. Yo he visto estos, no sé cómo le llaman, ojalateros o esta gente que trabajan con carros, que en los videos en YouTube agarran estos vehículos de los años 50, 40, 60 y los rehacen nuevamente. We see people on YouTube that remake the old cars from the 60s and make them new. Y cuando esta gente consiguen lo que es la parte corpórea, ¿verdad? Del vehículo, ellos se ponen alegres, aunque tú lo que ves es una leña, todo dañado, podrido allí, pero ellos lo ven como que ya yo sé lo que voy a hacer con esto. And when they see the outside of that old car, they get happy even if the inside is ruined. Yo creo que usted entiende lo que yo estoy diciendo, no tengo que ser muy explicativo. I Pero fully imagínate understand. entonces cómo Dios te agarra así. Pero él no dice qué basurero es este. Él dice, wow, esto es una reliquia, esto yo lo voy a poner nuevo. When God brings you and he sees you outside, he's like, he doesn't see you as trash, but as something new that he will make fix. Sí, sigamos hacia adelante. Ya casi iba a sacar otra ilustración por ahí, pero me iban a hacer de la manga, pero no la voy a hacer. También él dice, He also says, como me es justo, él usa la palabra sentir, ya sabe que es un pensamiento, pero él usa la palabra justo también, he also says the word just. que es dikaion. That is Nikai. Esto viene de la familia léxica, From the lexic family. dikaiosine. Dikaiosine. ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa justicia. Cuando está hablando de justo, está hablando de It justicia. means justice. Pero en el mundo griego, cuando usaban la palabra dikaion, But in the Greek world, when they use this word, decía lo que era correcto según la justicia griega o la justicia romana. they said what was just in Greek or Roman. Pero para Dios no es así. But for God, it's not like this. La justicia de Dios no es la justicia del ser humano. The justice of God is not the justice of Y en la human. Biblia, una Biblia que se utilizaba hace mucho tiempo, And the se Bible llama la was used- Septuaginta. And that Bible was used a long time ago. En hebreo está escrito la palabra sadik In Hebrew, the word is written sahih, para poder definir lo que es justo o lo que es justicia. to define Santo what is aleluya. just or what is justice. ¿Qué significa? What does this mean? Lo que es recto delante de Dios. What is just and before God? O sea, que ellos están diciendo, lo que significa justicia para ti no es lo que significa justicia para mí. What your justice is not my justice. Lo que es justo para el hombre no es justo necesariamente para Dios. What is just for the man is not what's just for God. Y según la Biblia, justicia es en lo que Dios designa como bueno, And justice is what God decides as good, recto, righteous, correcto. correct. Por eso, cuando Él dice, como me es justo sentir esto de vosotros, es lo que está diciendo, lo que es correcto, lo que es recto, That's pensar de vosotros. This is why he is saying, Shama, just as shakama, it is right shatama. for me to think this of you all. No es lo que el hombre piense Not what man thinks o la justicia del hombre, or
over the justice of men. Él está diciendo, He is saying, como me es justo, just, lo que es correcto o recto delante de Dios, just as it is right for me pienso to think de todos vosotros. this of you all. Pienso no como el mundo piensa de ti. Think not as the world thinks of you. Pienso como lo bueno que Dios piensa de ti. I think as God thinks good of you, Lo que es correcto of what is correct para ti. for you. Ese es el pensamiento. That is the thought. Y ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros para con nuestros hermanos, This is the thought that we must have with our brothers, para la iglesia. for the church. Pienso de ti To think of you, según lo recto que piensa Dios de ti. of the righteousness that God thinks of you. Y no solamente eso, ya vamos a entrar en vosotros. It's not only of you all, Porque Él está hablando, Shama, Kama, aleluya, 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 no de una persona. not of one person. Yo pienso I think correctamente correctly de vosotros. of you all. Porque los que están en la gracia, Because those that are in the grace, la gracia no es individualista, the grace is not individual. la gracia es grupal. The grace is La gracia es un cuerpo. the grace is a body. Capisci? La gracia no es solitaria. The grace is Shama, not Shakama, individual. Lusa. La gracia es para una iglesia, The grace is for a church, es para el cuerpo de Cristo. for the body of Christ. Nuestra manera de pensar de los demás Our tiene way que of ser como thinking Pablo está pensando, of the others has to be like Paul is thinking, según Dios piensa. how God thinks. Él no está diciendo, He's not saying, yo creo que tengo una buena impresión de ustedes. I believe I have a good impression of you guys. Yo siento algo así de pensar por ti. I feel like thinking of this of you. No, él está diciendo, No, yo he's tengo saying, yo tengo que pensar según I have to think lo recto que Dios piensa de ustedes. how God thinks righteously. Shama, of you. Shakana. ¿Sabes qué ocurre eso en la iglesia? Cuando la gente aprende esto, eso aprende uno a respetar al que está al lado tuyo. When people learn this, they learn to respect the person that's next. Porque a Dios no le importa cómo tú pienses de tu hermano. Because God doesn't care how you think of your brother. Tú tienes que aprender You have to cómo learn Dios piensa de tu hermano. how God thinks of your brother. Cuando tú aprendas When you learn esta lección, this lesson, tú vas a ser más unido a tu hermano. you will be more united to your brother. Porque no lo vas a ver con tus ojos carnales, lo vas a ver con ojos espirituales, porque estás viendo a Dios. Because you won't see them with fleshly eyes, but spiritual ones. Tu relación horizontal Your relationship that's comienza horizontal con una relación vertical. starts with a vertical relationship. Tú te relacionas primero con Dios, First, you relate yourself with entras God. en el orden divino, Enter into the divine order, para entonces tú poder tener orden alrededor tuyo con tus hermanos. so you then have the order around you with your brothers. Él no está evaluando a la iglesia por sus defectos carnales. He is not evaluating the church with their fleshly defects, Sino que la está evaluando según la gracia. but he is evaluating them with the grace. Una gracia que tú no la puedes ver, pero sabes que Dios está obrando. A grace that you cannot see, but you know God is working. Sigamos hacia adelante. Cuando tú llegas a Cristo, When you arrive to Christ, no solamente, como dije al principio, eres salvo y tienes vida eterna, not only you have eternal life and you're saved, sino que va a cambiar tu mente. but your mind changes. Tu mente tiene que cambiar. Your mind has to Tu change. manera de pensar tiene que cambiar. The way you think has to change, Especialmente especially cuando se trata de la iglesia. when it's about the church. Cuando una persona When a person es inmadura is espiritualmente, unmature spiritually, puede fijarse demasiado en los defectos de las personas. they might notice too much the defects of a person.
Pero antes de tú ver el defecto de la persona, But before seeing the defect of that person, y no estoy hablando de que no tengamos discernimiento, tenemos discernimiento y tenemos que ver a las personas. I'm not saying do not have discernment. No but puedo obviar you eso. need that. También tengo que ver el pecado que hay en la persona. You also have to see the sin that's in the person. Pero me refiero a que cuando pensamos como Dios, But I mean, when you think like God, tenemos que ver que esa persona necesita a Dios, we need to see that the person needs God. necesita la gracia, They need the grace. necesita entrar. They need to enter. Porque si no, tú vas a ver los defectos de toda la gente y vas a decir, este ni siquiera puede acercarse por la gracia. And or else you'll see the defects of the Sacamos people, lusa, and you'll lusa, say lusa. they can't even get close to that grace. Cuando nosotros comenzamos a ver los defectos de las personas, When we start seeing the defects of the people, es complicado it is complicated que tú puedas aplicar la gracia. that you can apply that grace. Porque tú vas a pensar de que es muy pecador para que llegue a la gracia. Because you will think that they're too much of a sinner to get Pero close. si Dios me alcanzó a mí, But if God got me, si me alcanzó a mí, if He reached me, ¿no lo puede alcanzar a él? will He not reach him? ¿No lo puede alcanzar a ella? Will He not reach her? Tenemos que aprender a ver a la gente con ojos de gracia. You have to see people with eyes of grace. Que es un alma de salvación. What's a soul of salvation? Oh, Una de las dificultades más grandes que se le ha hecho a muchas personas que vienen a Cristo es poder trabajar con otras personas y buscarlas donde están perdidas. one of the hardest things for a person that comes to Christ is searching for other people so they come near as well. No pueden ir al leproso, They cannot Sama, go to the Shakanama. lepers. No pueden ir a la prostituta. They cannot go to the prostitute. No pueden ir al drogadicto. They cannot go to the drug addict. ¿Por qué razón? Why? Porque ellos no acaban de entender la gracia. They have not understood the grace. Sama, Kamalusa, porque ven el defecto y el pecado más grande que la gracia que nos une. They see the defects and the sin bigger than the grace that unites us. Por eso dije, no es que ignoremos el pecado, That's why I said not to ignore the sin. es que cuando tú eres un evangelista, un misionero, un pastor, But when you're an evangelist, a pastor, tú tienes que ver como Dios está viendo. you have to see like God is seeing. Si Cristo vino y se sentó con los pecadores, If Christ came and sat with the sinners, y uno de esos que se sentó fue conmigo, and one of those sinners was me, entonces yo tengo que hacer lo mismo. well, I have to do the same thing. Tengo una responsabilidad. I have a responsibility. Quiero leer un texto bíblico bien importante I want to read a very important verse para poder explicar este asunto de la gracia. to explain this situation of grace. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Ephesians 5:27. Sí. Voy a traer este texto porque este texto tiene una enseñanza, con lo que se llama una enseñanza teológica, referente a lo que es el amor de Dios y lo que es la gracia de Dios. Y miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Estos tres textos, que también los escribe Pablo en otro momento, en Efesios, These three verses that Paul also writes in other moments habla de la relación matrimonial. Un consejo al marido, y le está diciendo al marido que tiene que amar a su esposa, ¿verdad? Como Cristo también amó a la iglesia. speaks about the marriage and advises the husband to love the wife like the church. Y él God está loved the church. haciendo esa comparación He's making this comparison con Cristo. with Christ. ¿Qué dice? La santifica He sanctifies her y la lava en el agua por la palabra.
and washes her in the water by the Shakaman word. el usa. O sea, que usted es limpio, ¿por qué? So you're clean, why? Por la palabra. Because of Porque the la word. palabra está en usted. The word is in you. Y después dice, en el versículo 27, presentándosela a sí mismo. And verse 27, he's presenting her to himself. O sea, que él la prepara, That he prepares él prepara a la iglesia he prepares the church para él recibir a la iglesia. to then receive the church. Y dice, así mismo son los maridos. That's how the husband is. Los maridos cuidan a sus esposas, They take care of the wife. la santifica, He sanctifies la her. purifica. Purifies. ¿Para qué? For what? Para recibirla a sí mismo, es tu esposa. To receive her like that. Ese es el cuidado que tú le das. Si es tuya, She's yours. She's yours. es para ti. For you. Agárrela. Take her. Pero de la manera en que lo está diciendo. But in the way that he's Él dice, se la presenta y ¿qué presenta? Una iglesia gloriosa, presenting a glorious church que no tenga mancha, que es santa, que es pura. that does not have any stains and is pure. Entonces, ¿cuál es el principio que vamos a ver en este texto bíblico que va con el texto principal And de la iglesia? we're going to see this verse that goes with the principle verse. El principio es el cuidado que tiene Dios, o en este caso a Jesucristo, de su iglesia. The first is that the care that God has over the church. ¿Cuánto Dios amó a la iglesia? How much God loved the church. ¿Cómo Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, cuidó a la iglesia? How much Christ take Se care of the entregó church por la iglesia. and put himself for the church. Se sacrificó por la iglesia. He sacrificed himself for the church. Sacamos el usa. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted se ha sacrificado por la I'll iglesia? ask the question. Have you sacrificed yourself for the church? ¿Usted se ha esforzado por la iglesia? Have you strengthened yourself for the church? Porque eso es lo que está haciendo Cristo. Se supone que yo haga eso con mi esposa, pero en términos teológicos, cuando tú hablas de la iglesia, You're supposed to do this for your wife, but when we speak about the church, nos está enseñando we are being taught que Dios quiere que la cuides. that God wants you to take care of her, Shakama, que la protejas. to protect her. Dios quiere God wants que veas a la iglesia that you see the church como Cristo la vio. like Christ saw, Sentir, ¿te acuerdas? Sentir to feel lo justo, the just, pensar to think de acuerdo a Dios. according to God, Y está diciendo, and saying así tú tienes que pensar de la iglesia. this is how you have to Si see Él se the church. sacrificó, If he sacrificed yo tengo himself, que, no solamente yo recibí ese sacrificio, not only you have to receive that, yo tengo que ver ese sacrificio en lo que están alrededor mío. but you have to see the Shama, sacrifice in the people around me Y valorizar lo que Cristo hizo en ellos. and value what Christ did for them. Cuando tú ves ese sacrificio, When you see that sacrifice, lo puedes ver como Dios you see as God lo está viendo. is seeing. Entonces, Then tú vas a hacer un poco más. you're going to be Vas a more. cuidar al que está a tu lado. You're going to take care of Shama, the person Lusa. next to you. Vas a orar por el que está a tu lado. You're going to pray for the person next to Vas a querer predicar al que está a tu lado. you. You're going to want to preach the person next to you. Vas a preocuparte. You will worry. Vas a llorar con él. You will cry with them. Vas a reír con él. You will laugh with them. ¿Saben qué? Pablo está haciendo una función pastoral Paul is doing a pastoral function con una entrega tan profunda, with putting himself so profoundly, porque él no estaba viendo un número en la oveja que estaba allí sentada. because he was not seeing a number in the sheep that was sitting down. Él estaba viendo He was seeing a Jesús. Jesus. Él estaba viendo que él era parte de ese cuerpo. He was seeing that they were part of that body, Que él era parte del cuerpo. that he was part of that body. Hoy Today, quiero terminar diciendo esto en este Vamos. punto. to finish in this point, Ya dije que el Señor ama a la iglesia y la santifica. I said that the Lord loves the church and sanctifies them. Y Pablo está seguro de eso. And Paul is sure of this. Pero usted y yo estamos viviendo en un lugar con muchos problemas. But you and I are in a place with a lot of problems. Y muchas personas cuando evalúan la iglesia
la evalúan como si fuese un negocio. Se creen que están aquí vendiendo papas fritas. And many people, when they evaluate the church, they think they're in a business. Like they're selling fries. Las personas cuando mucha gente, no sé, Many las personas, people- mucha gente Many people ven la iglesia como see un the negocio church like a business. y también ven a los ministros como, los miden como si estuviesen allá afuera. Si es eficiente, si produce, si no produce, si produce tanto, produce menos. They're seeing the ministers like outside. If they produce a lot or less. Y también tienen preferencias, They also have preference. hacen acepción de personas. They exclude people. Pero Pablo está haciendo otra cosa. But Paul's doing something different. Él sabe que la iglesia no es perfecta He knows that the church is not different. y Perfect. sabe que la obra de Dios está trabajando dentro de la iglesia. And he knows that the work of God is being in the church. Él sabe que en la iglesia se están transformando las vidas. He knows that in the church the lives are being transformed. Se está produciendo arrepentimientos, Repentance is being que hay amor por Cristo, love for Christ. hay crecimiento en santidad There is growth in the pureness. y eso nos da razones para nosotros poder darle gracias a Dios. And this gives us reasons to thank God. Y en este caso Pablo estaba reconociendo de que This- si Dios está haciendo todo esto dentro de la iglesia, Él tiene que terminar la obra. Santo, santo, In santo. this case, Sana Paul la was luz, la luz, la recognizing luz, la that luz. if God is doing everything in this church, he has to finish that work. Donde tú ves que hay una iglesia donde la gente que está allí dentro, a pesar de haber salido del pecado, están arrepentidas, Dios está haciendo algo. Where you see the people that even if they repented of their sin, God is doing something in them. Si tú veas a alguien que está dentro de la iglesia, que un día era el hombre o la mujer más odiosa, rencorosa del mundo, y tú la ves amando a otro, Dios está haciendo algo. If you see the person in that church that used to be the most Sácama, hateful and sana wicked person, mananana. loving another person, God is doing something. Pablo está viendo eso. Paul is seeing this. Sanama, kiama la luz, luz. Pablo está viendo eso. Paul is seeing this. No sé por qué Dios te está predicando tanto, pero este asunto, Dios está viendo eso. God is seeing this. Pablo lo está viendo. Paul is seeing it. Está viendo esta gente, aquí hay gente que se está arrepintiendo, aquí hay gente que está amando y no amaba. There's people loving that didn't love before. Esta gente antes hacía cosas malas y ya no lo hace. There's people that did bad things before and they don't do it Y anymore. él dice, And he says, lo comenzó, he started, lo va a terminar. he will finish. Shankama, Shanamanana. Y eso Dios está viendo en ti. And that's what God is saying in you. Comenzaste You started y vas a terminar. and you will finish. Dios está viendo cosas grandes en ti, God is saying great things in you que a veces uno ni las puede ver. that one might not even see in A themselves. veces hay como unas nubes que nosotros, hay como unos ruidos que nosotros no nos dejan ver. Sometimes there's noise and clouds that don't let us see. Pero hoy Dios te está diciendo But here God is saying que Dios está usando el apóstol Pablo. Dice, yo estoy viendo esto. that God is using the Apostle Paul to say, I'm Estoy seeing viendo this. que ella va a seguir. I'm seeing that she will Sacamana continue. lusa. Veo que no puede renunciar. I see that she cannot quit. Veo que va a seguir predicando. She will continue preaching. Veo que va a seguir enseñando. I see that she will keep teaching. Veo que va a seguir I creciendo. see that she will continue. Veo growing. esa gracia sobre ella. I see that grace over her. Lo que a veces uno no ve, pero Dios te está diciendo, yo lo veo. What one might not see, God is Gracias a ese seeing. Señor que nos da la revelación, ¿verdad? Y ese discernimiento. Thank God for that discernment and that revelation. Segundo punto que voy a estar hablando en esta noche. The second point that we'll speak in this night. Voy a estar hablando de la gracia I'll speak about the grace que nos une profundamente como en un solo corazón, that unites us profoundly in one heart. que une el corazón de nosotros al corazón de Dios, That unites our hearts to God's heart. que nos une como un solo espíritu. Unites us as one spirit. En el punto B que voy a estar leyendo ahora mismo, en el texto dice, Filipenses 1, versículo 7b, dice, porque tengo en el corazón, ahí está,
por cuanto os tengo en el corazón. because I have you in my heart. Y vamos a hablar del corazón. We will speak about the heart. Los que les gusta dibujar corazoncitos y hacer corazoncitos así. People that like drawing hearts. Otra frase que parece ser sencilla pero tiene profundidad. Another phrase that may be simple but has deepness. Cuando usted entra a la iglesia, usted está entrando a un cuerpo espiritual. When you enter the church, you're entering a spiritual body. Y la comunión cristiana, la comunión de nosotros, The Christian communion no es un asunto de organizaciones. Ya voy a explicar eso ya breve. it is not a situation of organization, Sino que la comunión de nosotros nace del Espíritu Santo, but our fellowship is born of the Spirit que nos une a Cristo. that unites us to Christ. Y demostramos algo que se llama un amor genuino. And we show something that's called a genuine love. Para yo poder desarrollar este punto, voy a hablar de una palabra To continue with this point, I will speak of a word que se llama capoia. that is called kapoia, Y la voy a definir. and I'll define it. Capoia, por cuanto tengo en mi corazón, mientras que, voy a definirlo, mientras que otros pueden entender como, That others may understand it as. porque hay unas definiciones Some definitions de ese texto bíblico que lo han colocado en diferentes Biblias. that have been placed in different Bibles. Y mientras nosotros leemos por cuanto os tengo en el corazón, And as we read, because I have you in my heart, hay otras versiones que dicen, porque me versions. tenéis en vuestro corazón. Lo dicen al revés. because in other versions they say it the other way, because you guys have me in your hearts. Sin embargo, sea But al derecho o sea al revés, being the other way around or not, está diciendo una verdad. he is saying a truth. Sigamos adelante. Let's continue. En muchas de las traducciones In many translations, se favorece la primera lectura, o sea, lo primero que estuvimos leyendo. it is favored the first, O sea, que los primeros traductores apoyan por cuanto os tengo en el corazón, como que Pablo los tiene en el corazón. translators support the verse, because I have you in my heart. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hablar de griego y de lo que se está diciendo? Why do we have to speak about the Greek and what it is being said? Porque la verdad es lo que le voy a decir ahora. Because the truth is the following. Cuando se hacen las traducciones, When uno los translations ven are desde un made, punto de vista y otro los ven desde otro punto de vista. one sees it from one point of view and the other from another point of Y view. no todos hacen la traducción correctamente o igualmente. Not everyone does a correct translation, Pero tratan de darle validez a las dos traducciones. but they try to validate both translations. O sea que vas a encontrar traducciones que lo van a decir de una manera y otros traductores que lo van a decir de otra manera. So you will see translations that will be different than the other. Ahora, lo que se está diciendo en el texto, aunque hayan diferentes traducciones, no debilita lo que el centro, That there is different translations does not weaken the center. o sea, lo que se está diciendo no se debilita. What is being said does not get weak. Porque sea que está diciendo que ellos me tienen en el corazón o que yo los tengo en el corazón, That they are saying that they have me in their hearts or that I have them in my heart, aunque sea diferente, even if it's different, están hablando del corazón. they're speaking about the No se heart. puede borrar la palabra corazón de ahí. The heart is not Y ahí alguien tiene a alguien en el corazón. someone that has somebody in the heart. Sea los filipenses o sea Pablo, pero alguien está en el corazón ahí. Philippians or Paul. O sea que la idea principal no cambia. So the first idea is not changed. Ok. Cardía, diga cardía. Say cardia. Cardía es la palabra en griego para decir corazón. Cardia is the word in Greek as heart. Dice que esta palabra cardía sale más de 150 veces en el Nuevo Testamento. O sea que aquí se habla del corazón muchas veces. They say that this word comes up more than 100 times in the New Testament. Cuando tú piensas en corazón, ¿en qué tú piensas? When you think about heart, Bueno, ya what yo do you vi think 2 o of? 3 aquí que se rieron. Tú dices corazón y ¿qué hace la gente? Pues piensa en un corazoncito, en amor, ¿verdad que sí? Think about a heart or love, En sentimiento,
feeling Yo tenía un maestro, had un a maestro teacher. bíblico que conocimos, from the Bible que el apellido era Corazón, that his last name was Heart. y todo el mundo le decía Corazón y él se reía. Corazón, Everyone would call him Heart mi amor, or le my decían love. a él. Ahora, muchos piensan en sentimientos, Many think of a feeling, pero en la Biblia but in the Bible, hay un significado mayor que sentimientos. there's a higher significance over feeling. Y aquí vamos a profundizar un poco referente a este corazón, que no todo tiene que ver necesariamente con sentimientos, emociones y amor. And we will profound here that when we think about heart, it's not about feelings Sino all que the time. bíblicamente tiene más significados. But biblically, it has more Voy a leer significance. Mateo capítulo 9, versículo 4. Go to Matthew chapter 9, verse 4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso está en Mateo 9, versículo 4. Cuando lo tengan, lo puedes leer. But Jesus, knowing their thoughts, said, Why do you think evil in your hearts? ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que ellos entendían, en este caso Jesús, que la manera lingüística de la época, que los pensamientos estaban en el corazón. That in the past, in the way they spoke, they thought that the feelings and the thoughts were in the heart. Pero realmente usted sabe de que los pensamientos hoy en día, según la ciencia, no están en el corazón, están acá. But according to science, En la mente. nowadays, the thoughts are in the mind. En el corazón nosotros podemos creer porque en Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Me puedes ayudar acá para que me consigas la traducción para ella? Lo voy a seguir acá, sigamos acá, hija. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10, versículo 10. Romans 10:10. Verse 10. ¿Qué quiere decir eso? Sígueme acá. What does this mean? Está bien. Necesito que alguien me ayude con los textos bíblicos para que los pueda tener allí. Se está utilizando el corazón como el centro del pensamiento. Eso es lo que queremos definir. We're seeing the heart of the center of the thoughts. Como si con el corazón tú pensaras Like you think with your y heart creyeras también. and you believe. Otra cosa que se usa el corazón en la época de Jesús era para tomar decisiones. Tomar Another- decisiones con el corazón. Another thing that the heart was used in his time was to make decisions. Segunda de Corintios, versículo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Cada uno, habla el mismo Pablo, cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza, no por necedad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí traemos al corazón en cómo decidimos. It says, So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Cada uno de conforme propuso en su corazón. Dice, tú eres el que tomas la decisión de qué va a salir de tu corazón. You make the decision of what comes out of your heart. ¿Qué tú vas a hacer? What will you do? Pues repito, hoy usamos la mente, decimos, está en la mente los pensamientos, In the mind is the thoughts. pero estamos viendo qué significa esto bíblicamente. But biblically, we see what it means. Con el corazón adoramos también. With the heart, we also worship. En Efesios capítulo 8, o capítulo 5, versículo 19, mejor dicho, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sacananana. O sea que hasta en el corazón tú tienes la adoración y la alabanza. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord.
En el corazón tú obedeces In y your en el hearts, corazón tú desobedeces. you obey and Sacamos disobey. aleluya, aleluya. Perdónenme que me pasé por aquí. Estoy dando un paseíto. Just walking around. Porque es que el Señor está ministrando. And the Lord is ministering. Dice el Señor, en el corazón obedecemos The Lord y en el says, corazón desobedecemos. in the heart we disobey and we obey. Son cosas que salen del corazón. Things that come out of the heart. Sama, sacan a la luz, luz. Hay un texto bíblico que no lo traje para leerlo, pero lo tengo que decir. El Señor nos enseña, el mismo Jesús dijo, lo que entra por tu boca, ¿qué? No te contamina. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale. Jesus says, what enters, Eso no quiere decir que usted does tiene que not tener cuidado con la contaminate dieta. Tenga cuidado con la dieta. but what Pero, comes out Sama, sacan is el what usa. contaminates. Es en el corazón donde yo obedezco, desobedezco. It is in the heart where you disobey Sama el or usa. obey. A veces nosotros podemos estar haciendo algo para Dios, pero en el corazón no lo estoy haciendo. ¿Tú sabías eso? You may be doing something for God, but in the Porque heart no está en you're mi not doing deseo, it. no es lo que yo quiero. Because it is not your desire. Shakamalusa. En el corazón obedecemos In the y en heart el corazón you desobedecemos. obey or you disobey. Sí, yo tengo el texto. Mateo 15. 15:11. Gracias por la ayuda. 15, 11. Matthew 5:11. Oh, Entonces, 15:11. Tenemos que trabajar con el corazón partido. We have to work with that broken heart Shamahalusa, porque tú no puedes desobedecer. because you cannot disobey. Cuando tú entras a Cristo, tú entras en obediencia When you al enter Padre. Christ, you enter into A seguir las obedience. instrucciones, la guianza y la Follow dirección. instructions and guidance. Pero eso es si quiere. But if Porque you want, Dios, como un buen caballero, nuestro amado Señor Jesucristo, Él no obliga a God, nadie. Eso si quiere. as a gentleman, Si quieres obedecer, he does not si no quieres, no control anybody. obedezca. If you want to obey, obey. If you don't want to, don't obey. Sigo por aquí. I'm back. Este momento es un momento de administración. En Romanos capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Ese texto This verse secunda lo que yo acabo de hablar, backs up what I just que es spoke en el about. corazón donde tú obedeces. This is the heart where Sacan you el obey. usa, el usa. Es el corazón donde se toman esas decisiones. In the heart where you make decisions. Es en el corazón. In the heart. ¿Por qué en el corazón? ¿Quieres saber? Why in the heart do you want to know? Porque en el corazón también amamos. Because in the heart we also love. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Y este texto es bien poderoso porque se une a lo que está diciendo Pablo. This verse unites with what Paul is saying. Él está diciendo, está hablando de la purificación y está hablando de la obediencia a la verdad. Y usted sabe que la verdad es Cristo. He is speaking about the purification and the obedience of Y yo hablé la Christ. semana pasada que todo esto ocurre a través de una intervención del Espíritu Santo. I spoke last week that this all happens through an intervention of the Holy Spirit. Y él habla de ese amor fraternal, o sea, ese amor entre hermanos. And he speaks about this brotherly love. Y él usa la palabra entrañablemente de corazón. And he uses the word fervently from the heart. Acá en español dice extrañablemente.
Extrañablemente está hablando de Spanish. entrañas. In Spanish, they say Está hablando de las partes internas tuyas. internally. Te amo con la profundidad que hay en mi cuerpo. I love you with the Eso es lo que está profoundness of diciendo. what's in my body. Está hablando, te amo con el corazón que está dentro de mi pecho. Of what's in my chest. Sacamos a luz. Y él dice, tienes que amar a tu hermano desde adentro, no de boca para afuera, desde adentro. You have to love your brother from the inside, not from the mouth. Sacamos a out. luz, que eso tú lo tienes que pensar según Dios lo piensa. You have to think how God thinks it. ¿Alguien está entendiendo este punto? Pues la gente por ahí, los hermanos cuando llegan a la iglesia no entienden la gracia. Dicen, él está en la, yo tengo que amarlo desde lo más profundo de mi ser. I have to love you with the most profound of my soul. ¿Sin qué? Sin amor fingido. Without a corruptible love. Aquí tú tienes que ser genuino, You have to be genuine, auténtico, authentic, honesto, honest, transparente, transparent, cristalino. crystalline, ¿Por qué? crystal clear. Porque eso es lo que está buscando el Señor. Because this is what the Lord is De ti y looking de for mí. from you and I. O sea, algo que sea honesto. ¿Me quieres de verdad o no me quieres? Something honest. Do you love them or not? Alguien que me ame como Cristo. Someone that loves me like Christ. Aleluya. Sigamos hacia adelante. Ya que hemos hablado bastante de este corazón, hay un proverbio bien poderoso que está en el capítulo 4, versículo 23, que él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ese corazón emana el colesterol. No, emana la vida. De ese corazón emana la vida. Puedes leerlo, hija. 4:23. 4:23, ese mismo. Proverbs 4:23. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Ok, estamos ahí en lectura en inglés. Keep your heart with all diligence, for all of spring the issues of life. Dios nos está enseñando algo. God is teaching something. Hay un gobierno interior en el ser humano. There's a government Se llama luz, internally in the human. Ahí decidimos, We decide, adoramos, we worship, obedecemos. we o obey, desobedecemos. or we disobey. De ahí salen las iras, las contiendas. That's where the fights come out and the Exacto. wrath. Todas las cosas malas también salen de ahí. All the bad things come out from there, Pero de ahí salen las cosas buenas también. but also the good things. Aquí en Proverbios nos dice In Proverbs it says que del corazón mana la vida. that from the hearts, Mana. No sé cómo lo dice en inglés, pero te voy a decir cómo lo dice en out of español. it springs. Mana. ¿Estamos ahí? Spanish, mana. Out of it spring. Comunica la idea de que toda la conducta humana fluye desde el corazón. Desde el corazón. Communicates the idea of all the idea comes from the heart. En hebreo es yatsa. In Hebrew it's yatsa. No es que él se lo aprenda completo, pero está diciendo, te da la idea de que de tu corazón sale vida, Gives you the idea that from the heart comes out life, pero también sale tu conducta. but also the conduct. Y cuando usted va a Mateo capítulo 12, 34, But when you go to Matthew's ¿qué dice? 14:24, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? from the abundance of love speaks them out. Hoy tenemos una serie de profesionales, psicólogos, We have professional psychologists, consejeros, counselors. que lo primero que hacen es que se sienten a escuchar lo que tú estás diciendo. The first thing they do is listen to what you're saying. Ellos, cualquier cosa, cualquier movimiento tuyo, cualquier cosa que tú digas, ellos van a detectarlo y van a saber lo que tú estás diciendo, si es cierto o no es cierto. They are listening to the movement and what you're saying to see if it's right or not. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted habla, That's why you have to be careful of what you speak about. porque lo que usted habla está dentro de su corazón.
Of what you speak is inside your heart. Y a veces en una pequeña frase usted puede decir algo y usted puede dañar a otro. In one simple phrase, you can say something and damage the Saca other luz, person. luz, luz. Dice el Señor, ten cuidado Be careful, says the Lord, con lo que dices. of what you say. Ten cuidado con lo que haces, Be careful of what you do, porque está saliendo del corazón. because it's coming out from the heart. Esos son tus pensamientos. It's your thoughts. Si tú estás contaminado con algo, tú lo vas a hablar. If you're contaminated with something, you will speak it. Yo le voy a dar una enseñanza matrimonial. I'll give you a marriage teaching. Usted no quiere estar contaminado. You don't want to be contaminated. Tú no quieres que tu corazón esté contaminado, ¿verdad que no? You don't want your heart to be contaminated. Entonces, para que tu corazón no esté contaminado, tu corazón tiene que estar unido al corazón de Dios. For your heart to not be contaminated, your heart has to be united with the heart of love. Cuando dos personas, un hombre y una mujer, se casan, When a woman and a man they get married, la palabra enseña que son una sola carne. the word teaches that's one flesh. Piensan igual, They think the same. empujan para el mismo sitio, They push towards one están de point. acuerdo. They're in agreement. Cuando un matrimonio When a marriage está unido is united en pensamientos, in thoughts, así como está diciendo Pablo, like Paul is saying, esa unión en la gracia, that union in the grace, no puede llegar uno tercero, they cannot go to a third person porque no hay espacio, porque el matrimonio no le está dando espacio. because the marriage is not giving that space. Eso mismo pasa con tu relación con Dios. That also happens with your relationship with Cuando God. tú comienzas a tener contaminaciones dentro del corazón, When you have contaminations inside the es heart, porque tu relación con Dios no va bien. it's because your relationship Sacan la with luz, God is luz, not going luz. well. Estoy en modo pedagógico, acuérdese. Cuando tu corazón con Dios no va bien, When your heart with God is not going well, cualquier contaminación que traiga el enemigo, que quiera colocarla en el corazón, any contamination that the enemy wants to place in your hearts va a entrar. will enter Sácame luz, porque la relación no va bien, because the relationship isn't going well, porque tú no la estás abonando. because you're not working on it. Y ya usted sabe todas las cosas que hay que hacer para nosotros poder abonar ese corazón. And you know the things that you need to work Hay in que our trabajar hearts. con los pensamientos, Work with the thoughts, con las decisiones, with the decisions, con la obediencia, with the obedience, con la palabra, with the word, con la oración. with the prayer. ¿Por qué? Why? Cuando usted se encuentre When con you're una found contaminación, in a contamination, es que algo está ocurriendo. it's that something is occurring. Según el ejemplo matrimonial, According to the marriage example, cuando un matrimonio está sólido, unido, when a marriage is solid and se united, cuidan, como leímos hace un rato, they take care of each other like you read earlier. no hay un tercero, There's no third. no hay espacio, There's no space porque Él la está santificando, because He is sanctifying it. Él te está santificando. He is sanctifying you. Entonces no hay un espacio There's no space para que el enemigo venga a contaminarte. for the enemy to come and Shana contaminate. lusa. Aunque se acerquen, se tiene que ir huyendo. Even if he comes close, he has to flee. Cuando tú tienes una relación así, When you de have sólida con el Señor, Such a united mira, relationship with the el enemigo Lord, sale corriendo. Es como echarle flee. the enemy runs away. It's like Porque tú no le estás dando un espacio. because you're not giving him space. No hay una puerta. There's no door. No hay una rendija para que él pueda entrar. There's no gap for him to enter. Pero eso But se this hace fuerte cuando yo tengo relación con Dios. becomes strong when you have a relationship with Cuando God. yo amo a Dios sobre todas las cosas. When you love God over all things. Cuando yo me cuido para Él. When I take care of myself for Him. El enemigo siempre va a querer atacar. The enemy will always want to attack. Siempre va a querer hacer daño. He'll always want to make harm Porque esa es su naturaleza. because that's his nature. Mi posición es My position is mantenerme cuidándome. be taking Llama care a of luz, myself. aleluya. Dejar que el Señor me cuide bajo sus alas. Let the Lord take care of me under His wings. Mantenerme acercándome a Él. Continue getting closer to Him
para que cuando venga esa prueba, So when that test comes, la pases rápido. the peace is immediate. Not fast. Yo creo que lo voy a dejar hasta Oh, ahí. you go through it fast. Sigamos hacia adelante. Regresemos entonces a Filipenses. Philippians. Filipenses, él no le dice, les tengo cariño. He doesn't say Él no dice, le tengo cariño. that I have affection. Él no dice, me caen bien. He doesn't say I like you. Sino él está diciendo que ellos están ocupando el centro de su corazón. He's saying that they are occupying the center of his heart. Dice, ustedes están en mis pensamientos, You are in my thoughts, he en says, las oraciones, in my prayers, decisiones my decisions, y todo el afecto que él pueda tener por ellos. and all the affection that he could have for them. Entonces, esto se coloca como un afecto o como una relación pastoral. This is placed as an affection or a pastoral relationship. El buen pastor, The good pastor, su vida da por las ovejas. their life are given to the sheep. Un buen pastor A good pastor ama de esa manera. loves this way. Aunque esté a la distancia, Even if at the distance, siempre está vigilando a la oveja. they're always watching the sheep, Siempre las está cuidando. always taking care of them, Las tiene en oración. always in Las prayer, tiene allí en las rodillas. at the knees, Y persevera en el mundo espiritual por ellas también. and persevere in the Eso no spiritual lo sabe la world oveja. for them. Salen corriendo muchas de ellas, Edgarita. Many sheep run away. No les importa las oraciones del pastor. They do not care about the No, 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 prayers no, of the usa, pastor. usa. Los ruegos del pastor. The begging of the pastor. ¿Cuántas veces el pastor ha intercedido por ti? How many times the pastor has interceded ¿Cuántas for veces you? el pastor ha tenido que prepararse para darte la comida? How many times the pastor prepared to give you that food? Que solamente te sientas ahí en una butaquita con aire acondicionado a decir, dame lo que vienes a darme. With the AC to receive. Aleluya. Pero a veces no lo recibimos. But sometimes you do not receive it. A veces hasta no nos gusta ni la comida. Sometimes you don't even like the food. No somos agradecidos. We're not Saca la grateful. luz. Dios sabe lo que tú necesitas. God knows what you need. Y Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. He will always give you what you need, No lo que tú quieres, not what you want, lo que tú necesitas. what you need, Y especialmente cuando te está dando palabra. especially when he's giving you the word. Por lo tanto, Therefore, ¿por qué Pablo ama why does Paul love tanto? so much? No es porque esa es la personalidad de Pablo. It's not because it's a personality of Paul. Él ama porque él conoció a Cristo. He loves because he knows Christ. Porque la motivación de Pablo a amar a la gente es Cristo. The motivation of loving people is Christ. La manera de él ver a la gente cambió después que se convirtió. His way of seeing people changed after he converted. Ahora él ama como Cristo ama. Now he loves like Christ loves. Cristo ama a la iglesia y él la quiere amar también así. Christ loves the church and he wants to love them En as Efesios well. capítulo 5, 25, In Ephesians chapter 5:25, 5:25, mira lo que dice Pablo. Pablo mismo lo dice. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos aquí la traducción. Ephesians 5. Husbands love, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Observe el orden en que está escrita. Primero, Cristo no amó una iglesia santa ni perfecta. Christ did not No era love. ni santa ni perfecta. Christ loved a church that was not holy or perfect. Él la rescató para él hacerla santa y perfecta. He rescued them to make them holy and perfect. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo,
That's when you come to Christ, Tú no perseveras para alcanzar a Cristo. you don't persevere Sancana, to reach Christ. aleluya. Tú alcanzaste a Cristo y tú perseveras en Cristo. You reach Christ Sanana, and then you aleluya, persevere aleluya. in Him. O sea, porque hay personas que piensan there's people that think que tengo que perseverar para alcanzar ya a Cristo. that they have to persevere to reach Christ. La palabra nos enseña a ser perseverante hasta el fin. Ese será salvo, dice Mateo 24. The word says that those that persevere until the end will be saved. Pero él está hablando de los que son perseverantes, He's speaking about those that are porque él ya los persevering alcanzó. because he Sama, already reached no them. es que Dios te va a alcanzar, It's not that God already is Él going te to reach you. alcanzó. He already reached you. y tú perseveras en él ahora. Now you persevere in Him. Sama, aleluya. No sé por qué a veces uno dice este tipo de trabalengua y la gente como que comienza como que a analizar, a reflexionar. People start to analyze and reflect on this. Porque muchos, yo he escuchado, hermanos, no es que me lo han contado, yo lo he escuchado. Because I've heard this. Yo voy a perseverar a ver si soy salvo. I'm going to persevere. Let's see if I'm saved. La Biblia no enseña eso. The Bible does not teach this. Ya yo soy salvo, yo persevero por eso mismo, porque soy salvo. I'm persevering. Sama, because I'm aleluya, already aleluya, saved. aleluya, aleluya. No dejes que te arrebaten la corona que ya tú tienes. Don't let your Dice crown Pablo. be taken. Says Dice, ya tú Paul. la tienes. You already have that crown. No es que la vas a tener. It's not that you will have it. Ya tú tienes la vida eterna. You already have eternal O sea, tú life. perseveras ya que estás en Cristo. You're persevering that you have in Christ. Pero acuérdese de esto. Puede ser que un día alguien le toque una puerta y le diga, yo no sé si yo salvo el día que Cristo venga, entonces yo voy a saber si soy salvo. No es que yo lo sea ahora porque el Espíritu me da testimonio. Eso está en la segunda parte de esta enseñanza. You are saved now because Christ gives you testimony. La Holy comunión. Spirit, Sigamos hacia adelante, hija. the fellowship. Él ama una iglesia que es imperfecta, He has and loves a church that's imperfect. pero Dios está viendo en una iglesia imperfecta la obra perfecta que Él está haciendo. But He is seeing in an imperfect church, a perfect church that He is making. Entonces estamos viendo, So we're seeing, eso se llama la doctrina de la santificación, pero no vamos a desarrollar la doctrina de la santificación. the doctrine of the sanctification. Cuando un cristiano es maduro, aprende a amar a la iglesia, When a Christian is mature, they learn to love the church. no por lo que es la iglesia ahora y como tú la ves ahora, Not how the church is now and how you see it. sino porque ya tú ves la iglesia terminada, ya tú ves el trabajo ya terminado. Because you see a church that is already finished. Si tú quieres comunión con la iglesia, If you want fellowship with the church, esa comunión that communion va a nacer de la unión que tú tienes con Cristo. will be born of the union that you have with Christ. Cuando una persona, dicen por ahí, dice el dicho, cuando una persona no puede llevarse bien con su hermano es que le falta orar. When a person cannot have a good relationship with their brothers, that they need to keep working. O sea que si tú quieres tener una muy buena comunión con tu hermano, primero ten una comunión con Cristo. When you want a good relationship with your brother, have a good relationship with God. Acuérdese que usted Remember, tiene una relación primero vertical con Dios y después una horizontal con sus hermanos. first a vertical relationship with God and then with your brother. Ujú. Primero tú fuiste unido a Cristo para entonces después ser unido a la iglesia. You're first united with Christ to then be united with the church. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6, versículo 3. En adelante. Romans Para chapter tú, 6. ¿sí? Romanos 6, 13. Lo que lo buscas, te voy a explicar esto. Antes de tú ser unido a la iglesia, tú fuiste unido a Cristo. Before being united to the church, O sea, you were united to Christ. Antes de tú estar aquí, tú tuviste que estar unido a Cristo. Before being here, you had to be with Christ. En Romanos capítulo 6, versículo 3, el mismo Pablo nos va a decir, y hace unas preguntas. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romans 6, verse 3. 3. 6, 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. For if En su we, resurrección. for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in his likeness of his resurrection. Ok, si usted nota, lo primero que él está haciendo es que está hablando en plural. Él no dice yo, tú. Está diciendo la iglesia. He is not saying you or I. Y eso es speaking bien the importante church. porque cuando tú vas al versículo 6, si más no me equivoco, o el anterior. Sí, el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo. Knowing this, our old man was crucified with him. Nuestro. Our. Después dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, la iglesia, más al pecado. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. ¿Qué es lo que enseña estos textos bíblicos que yo coloqué aquí? What do these verses teach? Que hay una unidad de la iglesia. That there's San a Camán, union of the church. Que la iglesia está unida en todo tiempo. That the church is united in all time. El día que Cristo resucita a los muertos, tú no vas a resucitar primero y después yo y el otro día, el otro día. Todos vamos a resucitar juntos. The day that Christ resuscitates the dead, we are all going to get up together. Sí. Cuando lo glorifique, cuando te den la redención, vamos a ser todos. And when the redemption, it's going to be all of us. Y él dice, todos fuimos ahí, estábamos ahí crucificados juntamente con él. Cuando él era crucificado, ahí estaba el viejo hombre de nosotros. When he was crucified, our old man was there. De todos. Of us, De la iglesia. the church. Estamos unidos en Cristo. We're united in Christ. Estamos llegando al centro de esto. Are we going to the center of this? La enseñanza aquí es que tenemos a un Pablo maduro, The teaching here is that we have a mature que él Paul. conoce la unidad de la iglesia. He knows the unity of the church. Y él dice que somos un solo cuerpo. He knows that we're one body. Y aunque él te salva individualmente, And even if he saves us individually, cuando tú entras al cuerpo de Cristo ya no eres tan individual. when you enter into the body of Christ, we're not that individual. Estás en medio del cuerpo de Cristo, que somos millones de personas sobre la faz de la tierra. You're in the middle of the body of Christ, which Somos is millions of people, and somos uno. we are one. Y eso tenemos que entenderlo. And we have to understand this. Amén. Sigamos hacia adelante. Quiero también leer Efesios capítulo 2, 4, que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, eso se lo añadí yo ahí, nos dio vida juntamente con... Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. But Sorry? God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. O sea, si Él resucitó, yo resucité con Él. So if he got raised up, you also. Si Él se sentó en lugares celestiales, ahí donde está Él, ahí estamos nosotros. If he sat in celestial places, you also. Todo por gracia. All for grace. Y tú entras en la gracia. And you entered into that Y tú dices, grace. ¿qué estoy diciendo con esto? What am I saying with this? Donde Él me está representando, te está representando a ti también. Where I am being represented, he is being El represented. mismo abogado mío es tu abogado. Your lawyer is his lawyer. El mismo que me da vida a mí, te da vida a ti.
The one that gives you life he has life. Tú eres parte del cuerpo. You're part of this. Tú no, somos el usa. La gracia está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. The grace Es en el norte, the north, South. the south, west, and east. está en todas partes. It's in everywhere. Y donde esté la gracia And where the grace y hay is, un hijo de Dios, and there's a child of God, allá hay un hermano tuyo. there's your brother, Allá hay una iglesia. there's a church, Aleluya. Y somos uno, and we are one repito, en Cristo Jesús. in Christ Jesus. En Cristo Jesús Él nos dio vida. In Christ Jesus we have been alive. Todo se dirige a una unión en Cristo Jesús. This is all redirected in a union in Christ. Voy a leer Colosenses 3, versículo 3, y estoy casi cerrando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. No, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colossians 3. 3 en adelante, hasta 4. For you died and No, your perdón. Desde el 1 al 4. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Tu vida presente y tu vida futura está en la mano de Dios. Your present life and your future life is in God's hands. Es así de sencillo. Simple as Lo que tú this. estás haciendo ahora mismo, Dios te tiene ahora mismo en su presencia. What you're doing right now, God has you in your in the Pero presence. quiero mencionar algunos detallitos aquí. I want to mention a few details. Porque Él está diciendo, busca las cosas de dónde. Okay. Look for things up above, Donde tú estás sentado. where you're sitting. Dice que tú ya moriste You died, y tu vida está escondida, protegida, cuidada en la mano de Cristo. and, Pero Él hace una observación. you're kept. En Safe in Cristo, Christ. en Dios. It says in Christ and God. En Cristo, en Dios, Christ and God quiere decir, means, porque eso se llama cristianismo. this means Christianity. Eso también es eso es evangelio. It also means gospel. Por eso a veces las personas dicen solamente en Dios. That's why people say only in God. Pero está diciendo, tú estás escondido en Cristo, en Dios. But you're hidden in Christ and God. Te está diciendo, Cristo es el puente. Christ is the bridge. No puedes sacar a Cristo de la película, You cannot take him out of the movie porque Él es el centro de la película. because he is the center of Y that. después dice, cuando Cristo, When Christ, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Y está hablando de, aleluya, de lo que Él te va a entregar en el futuro. says, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear in him in the glory. Él se va a manifestar In your future, y you tú will vas a estar en manifest, esa gloria. and you will be in that glory. Yo no sé por qué el Señor quiere que tú sepas eso. Él se quiere manifestar. Chama, He wants to Él se va a manifest. manifestar He'll manifest. y Él te quiere ver en esa gloria. He wants to see you in that glory. Está hablando del futuro. Talking about the future. No sé por qué Dios te está diciendo directamente esto, pero tú sabrás por qué Dios te lo está diciendo. Chama, luz. Lo voy a repetir por tercera vez. I'll repeat it for a third time. Estás escondido en Cristo, en Dios, You are hidden in Christ se va a and manifestar. God. He will pero Él manifest. quiere que He wants. sepas que Él también se va a glorificar. Tú vas a estar en la presencia de Dios.
He wants you to know that Shama, He will dice el glorify Señor. and you'll be in His presence. Sakarananana. Vas a estar en la presencia de Dios. You'll be in the presence of God. Y te vas a manifestar en gloria. He'll manifest in glory. Yo lo dejo ahí. Tenemos que aprender a confiar que si mi vida está unida a la vida de Cristo, You have to learn that if my life is united with Christ, yo estoy unido a lo que le ocurra a Cristo I am united with what happens ahora to Christ y en now el futuro. and the future. Estoy cerrando este punto I'm closing this point. y ya quiero que pongan mucha atención en lo último, Pay attention to this last. porque tú no puedes tener y decir que tienes una vida verdadera y una comunión cristiana si tú no estás con Cristo. You cannot say that you have a true life and a true fellowship if you're not living in Christ. No podemos tener intereses religiosos We can have religious diferentes. interests that are different. Tenemos que compartir una misma vida en Cristo Jesús. We have to share one same life in Christ, Un mismo espíritu. one same spirit. Es la misma salvación para todos, hermanos. Aquí el testigo no puede decir, y el católico puede decir, mi salvación es diferente a la tuya. La salvación es la misma para todos. The salvation is the same for everyone. Aleluya. La esperanza es la misma para todos. The hope is the same for everyone. El Señor es el mismo para todos. The Lord is the same for everyone. La comunión no comienza en la iglesia, The communion does not start in the church. comienza en Cristo. It starts in Christ. Aunque vivimos en una cultura individual, Even if we live in an individual culture, pueden entrar en una iglesia y pueden ver como que no somos familia. you ¿Alguien can enter in a church experimentó and eso alguna vez? see that you're not like part of. Hay gente que llega a las iglesias y sienten como que no son parte de la iglesia. There's people that arrive to church and they don't feel part of that church. Y por eso es que yo estoy dando esta doctrina This is why paulina. we're giving this doctrine from Paul. Porque el mismo Nuevo Testamento te enseña a que las personas que están dentro de una iglesia tienen que estar unidos como una familia. The New Testament says and teaches that the people in the church have to be united. Porque no solamente cuando Cristo salva a una persona o la reconcilia, Not only when Christ saves a person or reconciles them, no la hace consigo mismo solamente, sino que la está haciendo y la está uniendo al cuerpo, a la iglesia. He doesn't do it with himself only, but he brings them to the church and the body. Por eso es que cuando tú dices que tú amas al Señor, tienes que demostrarlo dentro de la iglesia. That's why when you say you love the Lord, you have to bring it and show it inside the church. Dice aquí que no existe un cristianismo It says that Christianity does not exist, que diga yo desprecio el pueblo de Dios. Y eso a veces uno lo ha visto por ahí that terriblemente. they say that they despise the Shut people up. of God. Un cristiano de verdad no desprecia a otro cristiano. A Christian that is real does not despise another Christian, No le hace daño a otro cristiano. does not harm a Christian. Lo ama. They love, Ora por él. pray for them. Dice 1 de Juan capítulo 3, 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué significa eso? Pues, First John 3:14 says, ajá. "We know that we Sí. No. Esa es 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. he who does not love his brother abides in death." El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué significa eso? What does this mean? No te está diciendo de que la iglesia es perfecta. It doesn't mean that the church is perfect. Lo que está diciendo es que mientras la iglesia esté funcionando, la iglesia tiene que, eso se llama regeneración. Shakara It lusa, means that lusa. as the church is functioning, this is regeneration. Cuando la gente entra a una iglesia, la gente no son perfectas. When the people enter in church, they are not perfect. Y muchas todavía tienen luchas pecaminosas. Many have fights that are sinful.
y están en un proceso de regeneración, and they are in the process of regeneration, dejando las cosas del mundo y agarrando las cosas de Dios. leaving the things of the world and grabbing the things of God. Y eso toma tiempo, And that takes time. eso toma años That takes years. en muchos casos. In many Y las cases. personas tienen que aprender a amar a ese a ese hermano que le es duro hacer cambios. They have to learn to love that brother that it's hard for them to change. Ayudarlo y dirigirlo. Help them Sácame and direct them. luz, guiarlos. Guide them. Cuando alguien llega a la iglesia When someone arrives to church, y la persona tropieza, that person falls. el trabajo del maduro, la persona que entiende que está madura en la fe, The work of that mature person in the faith es ver por dónde cayó y ayudarle. Mira, sé por dónde caíste, sé cómo te vamos a ayudar. is seeing where they fall and knowing how to help them. Sabemos cómo te vamos a ayudar. We know how we will help you. Y obviamente la persona se tiene que dejar ayudar. And obviously the person has Pero to let themselves este be punto helped. es bien importante. This point is very important Porque aquí tú estás viendo la gracia. because you are seeing the grace. Tú estás diciendo, con la gracia que se me está tratando a mí, yo te estoy tratando porque yo no soy tan perfecto. Tampoco, o sea, yo tampoco soy perfecto. The grace that I have is also yours, and we're both not that Y yo tengo perfect. que amar a ese que está ahí. So I have to love that person that's there Porque siempre va a haber alguien más débil que tú. because there's always somebody that can be weaker than you. Satama la luz, dice el Señor, siempre va a haber alguien más frágil. There's always someone weaker than you. Que quizás no pueda aprender tan rápido como tú lo aprendiste. Maybe they can't learn as fast as you could. Quizás no pudo santificarse tan rápido como tú lo hiciste. Maybe they couldn't get as pure as you learned. Pero lo importante es que está ahí en la gracia. But the important thing is that they're in that grace. Y tú te vas a alegrar porque Dios está haciendo algo. You will be happy that God is doing something. O sea, Dios va a la velocidad según la persona puede llevar la carga. God is going to the speed that the person can carry the weights. Así que yo voy cerrando por aquí. Este es mi segundo punto Closing here, these points. para el día de hoy. No quiero seguir el tercer today. punto porque el tercer punto es el final y lo voy a hacer la próxima semana. The third Pensaba point que no lo iba a hacer, pero lo hice. The third point, I'll do it next week because it's the last point. Sí. El tercer punto vamos a estar en el mismo texto bíblico, terminando la mitad del texto bíblico. The third point, we'll keep working on that first. Recuérdese esto. Remember this. El amor The love, regenerado regenerated, persevera en cuanto aunque existan diferencias. perseveres even if there is differences. ¿Por qué? Why? Porque descansa en la gracia Because it rests in the grace y no descansa and doesn't en lo que es la rest perfección del ser humano. in what the perfection of the human being is. Ese es el amor. That is the love. Vamos a darlo ahí. Nos vamos a despedir del aire. La semana que viene yo voy a seguir con este tema que me ha dado trabajo. He sudado, estoy sudando doblemente. Pero confío la semana que viene, antes de ya hacer el viaje, poderlo terminar. Así que nos despedimos del aire y los bendecimos en el nombre de Jesús Bless y you in the name continuamos of aquí con la Jesus. congregación. Podemos cerrar por acá, hermanos.